Y así como durante años confiamos en la justicia, con coincidencias y disidencias, tuvimos dos juicios con fallos absolutamente históricos. Cirigliano, Jaime, Schiavi, apellidos de empresarios y funcionarios con un poder casi intocable, se convirtieron en los condenados por administración fraudulenta y estrago culposo seguido de muerte. El primer fallo llegó el 29 de diciembre del 2015 y su confirmación en Cámara de Casación en 2018. Pero desde allí hasta hoy, y tras la presentación de la defensa de los convictos del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, estamos esperando la decisión final del Supremo Tribunal. Nuestra confianza en la justicia se mantiene, pero tenemos todo el derecho a interpelarlos acerca de los tiempos. Es cierto que la ausencia de plazos para expedirse es una prerrogativa de las más altas autoridades del Poder Judicial. Pero esa extensión en las definiciones se hace ansiedad, enfermedad, daños de todo tipo. Siempre vamos a gritar a quien nos escuche: justicia lenta no es justicia. Entonces, volvemos a preguntar el porqué de la demora de la conformación de las penas dictadas en 2015. Con el respeto que los señores jueces de la Corte nos merecen, queremos señalarles, desde nuestro humilde lugar de ciudadanos, que la dilación es la que abona el negacionismo sobre las responsabilidades. El paso del tiempo también cimienta el discurso del preso político y del perseguido por razones ideológicas. Y que las tardanzas no generan daños menores. Este grupo ha perdido a integrantes víctimas del dolor, de la desesperanza, del esfuerzo puesto en esta lucha. Entonces ya no son 52. A las vidas perdidas en febrero del 2012 se suman otras a lo largo de estos años, que se han ido sin tener la seguridad de que toda la lucha emprendida tuvo su recompensa. El argentino común ha quedado preso a lo largo de su historia de todo tipo de vaivenes políticos que condicionan o demoran fallos judiciales. Y con todo derecho sentimos que nos está pasando lo mismo. Lo decidido por el Tribunal Oral Federal número 2 en el proceso denominado 11.1 tiene una fundamentación incontrastable. Prueba tras prueba señalan las responsabilidades de los condenados. Por eso la Cámara de Casación lo ratificó, ampliando la pena al corrupto confeso Ricardo Jaime a pedida de la defensa de estos familiares. Entonces, señores jueces, mientras los años pasan, nuestra exigencia sigue en pie y nuestra demanda permanece inquebrantable. Abundan los pedidos de prisión domiciliaria. Varios casos han tenido sentencia favorable por razones humanitarias y no nos hemos negado a tal situación, a pesar de ser corresponsables de la masacre. Varios de ellos atraviesan enfermedades producto de su edad o de otros motivos que hacen necesario su tratamiento fuera del penal. Nosotros respondemos respetando las obligaciones que la ley los impone. Respetar la ley no es ninguna virtud especial, es lo que deberíamos hacer cada uno desde el lugar que le toca en este país. Pero hay casos que definitivamente parecen estar motivados por una nueva burla. No les alcanzó con violar las leyes, el mandato popular, sus responsabilidades sobre el bien más preciado del prójimo, que no es otra cosa que la vida. Buscan subterfugios de lo más inverosímiles para poder purgar su condena en su casa y reiteran sus pedidos de manera sistemática para ver si en algún momento lo consiguen. Algunas de ellas han sido rechazadas por la Fiscalía. Por eso en estos pedidos de supuestas enfermedades de cualquier índole entran en una contradicción sin salida. O son presos políticos, como se autodefinen, o lo hacen como supuestos enfermos. Si estuvieran presos por cuestiones políticas, harían sus presentaciones en ese sentido
y en realidad las hacen como si padeciesen patologías que deben ser tratadas de manera domiciliaria, víctimas de depresión por estar encarcelados por motivos que ellos consideran injustos, pero que están por demás probados. Con eso nos demuestran que no son otra cosa que delincuentes comunes, nunca presos políticos. Por ello, una vez más, nos vemos obligados a señalar enfáticamente que las únicas víctimas de lo ocurrido son los fallecidos, sus familiares y sus amigos. Los condenados son victimarios y como tales deben afrontar lo que la justicia ha determinado y no insistir en actitudes claramente psicopáticas intentando colocarse en el lugar del dañado. Señalamos que claramente eso sucede con el aval externo que se configura en el silencio cómplice de cierta dirigencia, aquel del que ya hablamos. Es la que sustenta tales arremetidas para lograr beneficios que no son sostenidos por pericias médicas. Por eso, en el día de ayer, el Tribunal Federal 2 rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. Tras las presentaciones de nuestra querella, en las que sosteníamos que no existen motivos para que el corrupto ex secretario de Transporte consiguiese tal beneficio. Es solo otro ejemplo de que las resoluciones judiciales sostienen y avalan nuestros reclamos, porque siempre son realizados en base a hechos, pruebas y datos concretos, oponiéndonos. Cuando hace exactamente 8 años las imágenes de los canales de televisión, los audios radiales y los textos en medios electrónicos nos acercaban lo que acababa de suceder a unos pocos metros de este lugar, nadie de nosotros se animaba a pensar que íbamos a ser golpeados en nuestra propia carne por esta masacre. Ni los que llegamos a este lugar a escasos minutos de lo ocurrido, ni quienes lo veían en sus televisores o escuchaban en sus radios. Solo veíamos y escuchábamos sirenas, bomberos, médicos, gritos, sobrevivientes en el piso o intentando salir de los vagones. Más gritos, helicópteros de rescate, policías, trabajadores del ferrocarril desesperados y aturdidos, y otra vez los gritos. Mientras, y en el medio de la desesperación, empezábamos a hacer llamadas a teléfonos celulares que nunca fueron contestados, hasta que llegó el silencio. Horas después, la estación fue quedando vacía, y entonces llegó el silencio en varias formas. Se callaron las ambulancias y los ruidos de las unidades policiales. Las voces desesperadas de los heridos dejaron de escucharse en el hall. Sonaron entonces en decenas de hospitales y sanatorios. Mientras iban apareciendo las listas de quienes habían podido salvar sus vidas. Muy adentro nuestro empezaba a aturdirnos el más tremendo de los ruidos, el del llamado sin respuesta y el de otras preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mamá, papá, hijo, hija, hermano, nieta, amigo, compinche? Horas o días después encontraríamos la más horrorosa de las respuestas. Seguramente muchos de ustedes estuvieron ese miércoles. Pueden dar fe de todo este mínimo repaso por los recuerdos. Para nosotros es diferente, porque cerramos los ojos o los abrimos para volver a ver este lugar y el aliento se pierde, los latidos se aceleran, la voz se quiebra y por la piel nos pasa esa sensación tan parecida a una descarga eléctrica que llega al corazón para dejar detenida una parte de él en esta mañana y para siempre. Con el correr de las horas, los funcionarios responsables daban respuestas deshumanizadas,
carentes de criterio e hirientes. De la boca de los empresarios salían balbuceos inconexos y sin fundamento. Lo que empezaban a hacer era algo que no dejaron nunca de intentar: salvarse de la responsabilidad, intentar que el país entero mirase para otro lado, que no leyesen sus nombres, que no recordasen sus caras, ni el contenido de sus frases. Si hubiese ocurrido un domingo, no sabemos qué le pasó al Motorman, hay que esperar, yo ya no soy funcionario, no voy a hacer declaraciones. En las morgues o adentro del tren, los cuerpos de nuestros amados familiares iban siendo encontrados. Eran el resultado más palpable de la desidia de aquellos, la expresión clara de su falta de idoneidad para cuidarnos y, por sobre todo, la manifestación de su crueldad y su falta de valentía para asumir los resultados de su acción perversa en algunos casos, de su inacción voluntaria en otros. A los pocos días comenzamos juntos un camino que hemos descrito muchas veces en estos larguísimos 8 años, de cómo nos conocimos, de cómo dejamos de lado cualquier diferencia, de cómo nos animamos a emprender una lucha sin saber ni siquiera nuestros nombres. Vos sos la mamá de, vos sos papá de, vos de quién sos amigo. Así, en nuestro mundo familiar teñido por la sangre, con el alma hecha trizas, sin saber nada del otro, nos abrazamos por primera vez. No nos importaba otra cosa que entender que esa persona sentía lo mismo. ¿Qué importaba su nombre? Ya llegaría el momento de saberlo. Ahora llorábamos y necesitábamos consuelo, porque nos teníamos a nosotros y a un país que nos miraba con la bondad de saber de quien sabe que podría haber estado en ese lugar o en otro similar. Para 2012, la Embajada de Israel y la AMI habían sido voladas por manos asesinas. Los pibes de Cromañón habían sido víctimas de la corrupción. Meses antes, en las vías de Flores, el destruido andamiaje de la línea dejaba nuevas muertes. Los chicos de Ecos y tantas otras vidas perdidas de manera absurda eran el espejo que nos devolvía una imagen de nosotros mismos que nunca hubiésemos deseado ver. Pero era real, dolorosamente real. Y con la condena de los responsables como horizonte, dimos el primer paso, juntamos nuestras pocas fuerzas y avanzamos. 8 años después, miramos para atrás y volvemos a ver imágenes imborrables. El primer acto, las recorridas por las estaciones de la línea, las 3 veces que la Plaza de Mayo se llenó con nuestros carteles de justicia, los miles de abrazos de personas anónimas que con su abrazo nos sostuvieron, los 500.000 que se animaron en nuestro país y en muchos otros a exigir justicia con nuestra campaña de fotos, cientos de entrevistas, participación junto a otras causas. Todo pudimos hacerlo porque entendimos que había pilares que iban a mantenerse siempre. Entendimos que en la suma de las individualidades estaba nuestra fuerza, que nuestras diferencias nos aportaban visiones nuevas, que las discusiones siempre llegaban a buen fin. El resultado está a la vista. Más de 2.900 días nos han tenido atentos, cada minuto, a lo que debíamos hacer, siempre con la misma seguridad. Hoy no es distinto. Las diferencias que puedan haber, sean personales, ideológicas o de cualquier otra índole, son respetadas. Y los nuevos desafíos que cada miembro de este grupo decide emprender tiene al grupo como principal impulsor. Nada importa más que trabajar desde el lugar que se elija para que tengamos un país mejor cada día. Nunca nos hemos puesto como grupo del lado de ningún signo político y hemos exigido y exigiremos lo que creemos que nos corresponde desde el mismo lugar. Muchas de esas cosas han pasado, ayudados por la parte de la sociedad que nos acompaña. Porque hay otra parte que nos ha intentado demonizar y destruir tanto como ha podido. No creemos en las reconciliaciones, ni en el perdón, ni el olvido sobre las acciones de quienes nos han destrozado la vida.
Pero si hubiese un camino, ese debería ser el reconocimiento por parte del Estado argentino de su demostrada responsabilidad en lo sucedido. Lejos de eso, el negacionismo sigue reinando en los discursos públicos de dirigentes que hoy ejercen cargos centrales en diferentes poderes del Estado. Es absurdo, pero en este país pueden reconocerse deudas monetarias con capitales extranjeros. Pueden solidarizarse con naciones de todo el orbe por los más disímiles motivos. Pueden pensarse, y está muy bien, políticas a futuros que defiendan derechos de toda índole. Pero cuando se habla de muertes, todo cambia. Y volvemos a escuchar el eco de aquellas primeras horas de boca de actuales y exfuncionarios.